Hola, ¿qué hay? Bienvenidos al podcast. Hoy toca recuperar una película que tiene ya más de 20 años. Comenzamos. Y estoy hablando de Monster. Monster está dirigida por Patty Jenkins. Es Patty Jenkins una directora con una filmografía curiosa. Dirigió en esta Monster en 2003. La dirigió, ella era muy joven, la dirigió y fue un gran éxito, sobre todo porque consiguió llevarse un premio Oscar. Y después de esta película, extrañamente se dedicó básicamente a hacer trabajos en series y una especie como de películas para televisión. En definitiva, abandonó el cine y toda su carrera durante bastante tiempo la dedicó a la televisión. Hasta que en 2017 volvió al cine con Wonder Woman, película de superhéroes de DC, en el universo de DC, una película bastante buena y que consiguió un verdadero éxito. 3 años después, en 2020, ella se puso al timón completamente de Wonder Woman 1984, la segunda parte. Se puso en la dirección, obviamente, y se puso también al guión. Y aquella 84 fue un verdadero fracaso, tanto en la parte artística, creo que es una película muy olvidable, como en la parte económica. Y en definitiva, desde hace ya pues 5 años que no ha vuelto a dirigir ni en cine ni en televisión. Con lo cual, como digo, es una directora con una filmografía extraña. Y para esta historia, para este Monster, que Monster nos cuenta, está basada en una historia real, nos cuenta la historia de Eileen Warner, que fue una prostituta que a finales de los 80 creo que era, pues se convirtió en una asesina en serie. Una mujer con una vida muy difícil, como nos cuenta en la película, y que terminó pues conociendo a otro personaje, a Sally Ward, y que pues por intentar mantenerla con ella, que siempre vivieran juntas, pues se dedicó pues a matar y a robar. Y en definitiva, pues una vida muy triste. Realmente la película al final pues te queda esa sensación. Quizás en la película sé que en su momento se tildó de que quizás intentaban un poquito lavar la imagen de la persona real. Hombre, viendo la película, sí, quizás pues intenta lavar un poquito, aunque yo creo que más que lavarse un poquito, creo que intenta explicar la historia tal como fue, o como es, o como la vio la directora que escribió también el guión, Patty Jenkins, porque ella pues estuvo documentando bastante, estuvo conociendo a amigas de, de la persona real, estuvo viajando por la zona junto a Charlize Theron. Y yo creo pues que aunque no intenta blanquearlo, creo que intenta pues enseñarnos que quizá pues esta asesina en serie fue quizás un poquito causa de las consecuencias de la vida que tuvo, que quizás pues podía haber tomado otro camino, pero bueno, pues algunas veces la sociedad, creo que eso es quizás un poco también lo que encierra la película, eso de que la sociedad que primero te condena, y después al final pues es la que te ejecuta, como fue el caso real. Charlize Theron fue la protagonista. Charlize Theron en aquel 2003 era una actriz que ya llevaba tiempo. Era una actriz que empezaba ya a hacer papeles, empezaba ya a despuntar, a hacer papeles ya incluso como protagonista, más o menos. La conocimos en aquella, hoy de caño era de 1997, Pastel con el Diablo, donde tuvo un papel ya secundario, pero un poquito más, y ya ahí pues empezó a llamar la atención, después empezó a hacer películas.
Y este 2003 fue para ella muy importante ya que hizo el trabajo de Italian York, el trabajo italiano, aquella versión de con Mark Wahlberg y Edward Norton. Pero sobre todo esta Monster pues fue donde ella consiguió hacer una gran interpretación. Se transformó completamente, bueno, todos conocemos a Charlize Theron, obviamente. Es una mujer, iba a decir que era guapa, bueno, yo creo que todavía es guapa. Yo creo que Charlize Theron va a ser toda la vida una mujer guapa. Y aquí en Monster hace una transformación completa y también hace una gran interpretación. Cuando uno ve la película se encuentra con que el personaje de Charlize Theron hace mucho ademanes extraños que al principio pues te saca un poco de... Pero claro, cuando después empiezas a investigar un poquito, empiezas a ver vídeos y documentales y fotos del personaje real, te das cuenta de que quizás la interpretación está bastante conseguida. Obviamente este personaje, el personaje real en España, quizás no caló, no llegó a ser tan famoso como allí en Estados Unidos. Es más, el personaje real fue ejecutado un año antes, en 2002, creo que fue cuando se hizo su... Estuvo 10, 12 años estuvo en la cárcel desde que la detuvieron por asesinar a siete personas, a siete hombres. Y claro, pues entonces el caso ese estaba muy en boga y era muy, muy conocido. Pero la interpretación de Charlize Theron me parece, bueno, a todo el mundo le pareció brutal. Y esto le llevó pues a ganar incluso el Oscar a Mejor Actriz de aquel 2003. Y esto ya pues la definitivamente hizo que su carrera fuera catapultada hacia el estrellato. Que ahí sí que todavía han pasado ya más de 20 años. Y ahí sigue pues como una de las grandes actrices de cine, del cine de Estados Unidos. Y también tenemos a Christina Ricci, Christina Ricci que un poco más joven que Charlize Theron, creo que tenía 5 4 5 años menos que ella. Que también empezó también muy joven, ya tenía también una carrera pues más o menos asentada. Creo que la vimos en aquella película de John Walter de Picker del año 98. El mismo año 98 también hizo Miedo y Asco en Las Vegas, una grandiosa película de Terry Gilliam. Y también hizo también Buffalo 66. Después también llegó a ser una de Tim Burton con Sleepy Hollow. Y en definitiva, pues era una actriz joven, pero ya más o menos consolidada, que consiguió, pues... Es curioso porque sí que creo que Christina Ricci con el paso de los años se ha ido dilatando un poquito más su carrera, pero en definitiva esta película está bastante bien y es quizás el personaje de ella, es quizás uno de los personajes más... iba a decir, no sé cómo decirlo, pero sí que me parece que es uno de los grandes villanos. Porque me parece que es un gran villano este personaje de esta niña malcriada y caprichosa. Ese momento en el juicio cuando la señala, pues... Y ella pues decide decir... Porque ella sabía perfectamente lo que la protagonista estaba haciendo, pero lo permitía porque quería vivir, pues quería que la mantuvieran y después no duda, ahora la verdad no duda en dejarla tirada, en venderla. Y eso creo que es una de las grandes villanas, y a mí por lo menos cuando estaba viendo la película me dio bastante coraje. Esta película yo recuerdo que la vi, yo creo que la estuve viendo la puntuación que le tenía y le tenía puesto, la puntué por primera vez en el año 2005 y le puse un 5/10. Y ahora cuando la he vuelto a ver antes, he mirado la puntuación y me extrañó que tuviera tan poca puntuación. Pero bueno, la he vuelto a ver y tengo que decir que entiendo perfectamente por qué en ese momento la puntué tan bajo. Vamos ya a hablar sobre en sí, sobre la película. La película nos enseña pues ese mundo en el que vive el personaje, ese mundo de carretera, ese mundo de prostitución, ese mundo de soledad, ese mundo lleno de gente que simplemente está de paso, que lo único que quieren de ella pues es lo que quiere. Y sobre todo el principio de la película cuando la directora nos cuenta en esos primeros 10 minutos cómo ha sido la vida hasta llegar al punto de ese plano brutal debajo del puente.
nos cuenta pues cómo ha sido la historia desde que era niña y ahí pues vamos entendiendo a este personaje, vamos comprendiendo pues lo que le está pasando. Y la película, creo que la película en su momento, estoy hablando de cuando la puntué en 2005, creo que me dio bastante. Y ahora al volverlo a ver me he dado cuenta de que lo que me molestó y lo que todavía me molesta de la película es el formato tan televisivo que la directora opta por en demasiados momentos. Creo que opta demasiado por demasiados planos cortos, planos muy televisivos. Después, claro, después uno entiende cómo es que terminó yéndose directamente a la televisión y a trabajar en la televisión, porque yo creo que era lo que a ella le gustaba. Porque en definitiva creo que la película, si la hubiera abierto un poquito más, creo que la película hubiera, a mí por lo menos me hubiera gustado, me hubiera gustado más. Creo que en 2005 aquello me molestó bastante. Ahora viéndola ahora, creo que yo, claro, uno cambia las películas son las mismas que cambiares tú cuando ves las películas. Pero creo que ahora sí que valoro más el trabajo del reparto, de Christina Ricci y de Charlize Theron, y también la historia. La historia, el guión, todo esto, la tristeza del personaje. Eso sí que lo valoro más, aunque claro, me sigo molestando en demasía ese formato tan televisivo que quizás yo no sé, yo cifraría quizás porque le gustaba más o quizás para gastar menos. Pero en definitiva ahora, casi 20 años después de haberlo puntuado por primera vez, bueno, no, 20 años después, ahora sí que le voy a poner un poquito más de nota. Le voy a poner un 7 sobre 10, pero tengo que decir que quizás podría haber llegado a 8 o un poquito más si la hubiera estado mejor rodada y sobre todo mejor puesta en la cámara. Pero bueno, ahí se va a quedar un 7 sobre 10 que creo que es más justo que aquel 5 que le puse en 2005, nunca me he dicho. Y en definitiva es una película pues que creo que ha pasado sí, creo que ha pasado más o menos la historia. Es una película que en España solamente la teníamos en DVD y hace poco pues me pude hacer con un Blu-ray que apareció hace años. 2024 apareció un Blu-ray aquí en España. Un Blu-ray que viene con la película y viene también cargado de extras, entre ellos unas escenas eliminadas y extendidas. Hay una escena de un sueño que tiene la protagonista, una escena bastante rara, bastante extraña, y bueno, pues más o menos está ahí, y alguna que otra escena. También tenemos incluso la última entrevista que dio el personaje real a Ali, justamente antes de morir, una extraña entrevista de unos 5 o 6 minutos en la que la pobre pues está bastante, se la ve que ya pues por aquel entonces no estaba bien de la cabeza. Y tenemos también una entrevista de la época de 2003 a Patty Jenkins y a Charlize Theron. Una sí se hizo de unos 20 minutos y un documental sobre la historia real de unos 40 en definitiva. E incluso creo que hay hasta sí, recordar si también había también un pequeño documental que nos acercaba al bar donde fue detenida, que aparece en la película. En definitiva es una película que creo que se va a quedar como la mejor película de Charlize Theron. Seguramente, bueno, más que como su mejor película, como su mejor interpretación realmente. Y bueno, y también creo que, hombre, iba a decir la película la mejor película de la directora, a mí me gusta más Wonder Woman, la primera. Pero bueno, es una película especial, una película curiosa, muy cercana al cine independiente, muy turbia, muy oscura, que nos acerca a aquellos años 80, aquellos años 90. Y hasta aquí el podcast de este Monster. Muchas gracias y hasta otra.